Compartiendo la palabra con ustedes. ¿Cómo se sienten en este día después de haber pasado por una semana de oración? ¿Excelente? Bueno, me alegra bastante, de verdad. Esta noche vamos a predicar un tema que tal vez ustedes escucharon durante la semana, pero esta noche yo quisiera enfatizar algo más especial, algo que ha tocado mi vida durante esta semana. Y como ustedes bien saben, los mejores sermones son aquellos que primero impactan la vida del predicador, ¿sí o no? Así que quiero compartirles algo que tocó mi corazón. En este día yo quisiera predicarles de ese Jesús que todos nosotros conocemos, de ese Jesús del cual Él mismo dice que es el camino, ¿qué más? La verdad y ¿qué más? Y la vida. Ese mismo Jesús del cual Pablo habla diciendo que no quiere saber de otra cosa sino de Jesucristo y de este ¿qué? Crucificado. Yo vine a hablarles de ese maravilloso Jesús, del cual cuando Pablo le habla a Timoteo con claridad meridiana le dice: mira, este es el único que puede mediar por nosotros. Y vengo a hablarles de ese Jesús que usted sabe que cuando Juan piensa en la necesidad de que el hombre tiene de un abogado, solo puede pensar ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo vine a hablarles de ese Jesús. Tengo una misión en esta noche, y es de que usted salga saturado totalmente de Jesús. Por lo tanto, si usted sale aquí pensando en otra cosa, creo que no voy a poder decir que cumplí mi misión. Pero yo quiero que usted salga aquí pensando en Jesús, hablando de Jesús y meditando solamente en Jesucristo. Quisiera acompañarme en oración. Por favor, incline su cabeza. Señor, en este momento, Dios, venimos trayéndote nuestros corazones. Somos tan pequeños, Padre. Tú lo sabes. Tú nos conoces. Queremos suplicarte, oh Dios, que esta noche tu Espíritu, Señor, sea derramado sobre nuestros corazones. Porque si tu Espíritu, oh Dios, no desciende como fuego del cielo, Señor, sobre nuestras vidas, estamos perdidos, Padre. Nuestra única esperanza es que tú desciendas sobre nuestros corazones, en nuestras vidas, y revivas estos huesos secos, Señor, estos huesos muertos, con tu aliento, Señor. Danos tu Espíritu, danos tu aliento de vida, Señor. Danos tu presencia en nuestras vidas. Que esta noche podamos salir de aquí hablando de Jesús, pensando en Jesús, enamorados de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, por eso a trazar la palabra. Yo como humano no puedo hacer justicia al mensaje de tu palabra, pero tú, oh Dios, si tú hablas a través de nosotros, sabemos que podremos escuchar tu voz. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Dirígenos. Que la gloria sea tuya nada más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un texto bíblico que me inspiró bastante para el mensaje de esta noche. Está en San Juan capítulo 6, versículo 39 hasta el 46. Repito, me inspiró. No estoy diciendo que este es el texto base para el mensaje de esta noche, porque este texto bíblico nos muestra un principio, un concepto fundamental que tenemos que entender como cristianos, pero para mí es necesario que lo veamos en la vida de uno de los personajes, discípulos de Jesús, para que nosotros entendamos bien ese concepto y nos podamos poner en el lugar de este personaje. Pero vamos a leer el texto, vamos a ver. San Juan capítulo 6, versículo 39, mira lo que dice. ¿Cómo dice? Y esta, ¿es qué? La voluntad del que me envió, que yo no pierda ninguno de los que Él me dio, sino que lo resucite, ¿cuándo? En el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite, ¿cuándo? En el último día. Entonces los judíos murmuraban contra él porque habían dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José,
cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir, descendí del cielo? Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros. Ninguno, miren bien esta parte, puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿no qué? No lo atrajera y yo lo resucite en el día final. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Así todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, ese ha visto ¿a quién? Al Padre. Interesante concepto, hermanos. La Biblia nos está diciendo que Jesucristo tiene una gran misión, salvarnos a todos nosotros. La Biblia nos está diciendo en el capítulo 3, en versículo 39, que la voluntad del que la envió es que no pierda ¿a quiénes? A ninguno. Pero también nos dice en el versículo 44 que todo aquel que dice conocer algo de Dios, de Jesús, lo conoce porque el Padre ¿qué? Se lo reveló. Y entonces yo pensaba, oh Señor, yo esta parte como que no la entiendo muy bien. Así que quiero que miremos un suceso que se ve después en el libro de Mateo, la lectura bíblica que el joven leyó hace un rato. Mateo capítulo 16. Y allí podemos ver cómo se aplica este concepto de forma clara y contundente. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, vamos a ver todos los elementos que vimos ahora, vamos a verlos aquí. ¿Por qué? Porque lo que Jesús predicó, hermanos, Él lo aplicó en la vida de su pueblo, lo aplicó en la vida de sus discípulos. Y hay una lección maravillosa. Esta vez vamos a ver, hermanos, una pregunta fundamental. Vamos a ver el lugar de la pregunta, Cesarea de Filipo. Vamos a ver el personaje central de la pregunta, ¿quién? Jesús. Y vamos a ver el hombre que responde la pregunta, Pedro. Y ahí es donde usted y yo vamos a identificarnos más con el mensaje de esta noche, porque nos vamos a identificar con Pedro. Pero vamos a ver, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres qué cosa? Que es el Hijo del Hombre. Lo primero que tenemos que saber esta noche es que Cesarea de Filipo era un lugar de idolatría, representaba paganismo. Cesarea de Filipo era el asiento de antiguos, ¿cómo decir? Santuarios caldeos. Por lo tanto, era un lugar de gentiles. A Jesucristo le quedaban nada más 6 meses de ministerio. Por lo tanto, decide llevar a sus discípulos a Cesarea de Filipo, algo así, digámoslo de alguna manera, como el examen final. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando nos hacen el examen final? Wow, es algo tremendo, ¿verdad? Pero entonces Jesucristo decide llevárselos a Cesarea de Filipo, un lugar en donde ningún maestro se le ocurriría llevar a sus discípulos para hacerles quizás el examen final. Cesarea de Filipo representa paganismo. El mismo capítulo 16, el verso 1 nos enseña que cuando Jesús se acercaba a Galilea, lo primero que hacían los fariseos era tratar de tentarlo. Ese era otro motivo por el cual él se alejó a Cesarea de Filipo, porque quería alejarse de los fariseos. Los últimos 6 meses de su vida, de su ministerio, Jesucristo los dedicó a sus apóstoles, a sus amigos, y lo dedicó de una manera muy especial, especialmente entre los gentiles, entre los extranjeros. Allí ningún judío se atrevería a seguir a Jesús. Ningún fariseo se atrevería a seguir a Jesús. ¿Ustedes saben por qué? Ustedes lo saben bien. Porque donde quiera que comió un gentil, un judío no quería comer. Donde quiera que pisara un gentil, un judío ¿qué? No quería pisar. Donde quiera que caminara un gentil, un judío ni siquiera quería acercarse. Había un estigma, había una gran muralla. Y ahora Jesucristo se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo a enseñarles algo allí. ¿Saben? Un dato curioso. En Cesarea de Filipo,
Cesarea de Filipo se encuentra en el monte Hermón. Y en el monte Hermón, de allí sale uno de los cauces del mar, del río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Y esta semana estuve, ya saben en dónde, tal vez algunos le dicen en el campus virtual de la universidad, el Facebook, ¿verdad? Y entonces miraba una publicación que decía las 35 aguas más cristalinas del mundo. El Mar Muerto es una de las aguas más cristalinas del mundo. Pero saben, cuando viene desde el monte Hermón y viene desembocando hacia el Mar Muerto, pero primero tiene que pasar por el lago Genesaret. Cuando viene cristalino, pero cuando viene bajando, llega, adivinen cómo llega, totalmente enlodado, porque baja por las cuencas del río y llega totalmente enlodado con sedimentos. Una lección importantísima para los discípulos, hermanos. ¿Cuántas veces las verdades que Jesús nos da, cuántas veces la palabra que Dios pone en nuestro corazón no se enloda, no se llena de basura en el camino de la vida? No permitamos que las verdades de Jesús lleguen allí y lleguen enlodadas. Quienes conocen este lugar saben que eso es totalmente, allí usted no puede ver ni siquiera su mano. Y es una de las aguas más cristalinas. Esta era una de las primeras lecciones que Jesús quería que sus discípulos entendieran. Y allí, en ese lugar, Jesucristo le hace aquella gran pregunta: ¿quién dicen los hombres que es quién? El Hijo del Hombre. Y por supuesto, ustedes saben bien, nadie puede decir quién es Jesús sino aquel que ha caminado con Él. Nadie puede valorar una mañana hermosa si no ha pasado primero por una noche llena de ¿qué? De tormentas. Nadie puede valorar un hermoso amanecer si primero no ha pasado por la noche llena de dificultades. Aquellos discípulos allí era el mejor lugar. Reconocer que Jesús era Dios en el lugar donde no se adoraba ¿a quién? A Dios. Reconocer lo auténtico en el lugar donde no se reconocía lo auténtico, en lo inauténtico. Reconocer allí que Jesucristo era ¿quién? El Hijo del Dios viviente. Y entonces los discípulos empiezan a decir: Señor, unos dicen que tú eres ¿quién? Juan el Bautista. Otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesucristo quería llevarlos al extremo de su religiosidad. Y entonces les hace una gran pregunta. Miren, los hombres de este lugar tienen a estos ídolos de acá como dioses. Estos tienen a estos profetas y grandes hombres como el Mesías, como su Dios. Pero ustedes que me conocen bien, que han andado conmigo todo este ministerio, todo este tiempo, díganme, versículo 15, y vosotros, ¿quién qué? Decís que soy. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Es fácil dar conceptos, es fácil dar definiciones, es fácil decir quién es Jesús por una definición teológica. Pero lo que la Biblia nos trata de decir es que el conocimiento teórico puede funcionarte cuando las cosas andan bien, pero cuando las cosas en tu vida se ponen mal, cuando no puedes dormir por los problemas que tienes, solamente el conocimiento experimental, solamente la vivencia con Jesús, solamente la relación personal es lo único que te puede sostener. Nada más. Ustedes que caminan conmigo, que vieron mis milagros, ustedes que saben tanto de Biblia, que conocen las profecías, que conocen todos los textos sagrados, que conocen todo tipo de teología, díganme, a fin de cuentas, esto se resume aquí, díganme, al final, ¿quién soy yo? ¿Pueden saber quién soy yo? Y entonces en ese momento habla, adivinen quién. Bueno, yo creo que en ese momento hubo un lapso de silencio. ¿Y saben por qué me alegra que haya silencio?
por lo que decía San Juan capítulo 6, verso 45, el que leímos ahora. Porque eso me dice a mí que lo que tú y yo sabemos de Jesús, lo sabemos por revelación de ¿quién? Únicamente ¿de quién? Del Padre. Ellos no sabían qué decir. Señor, bueno, y entonces Pedro responde y dice: ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabía Pedro lo que estaba diciendo? Ay, hermanos, si yo te preguntara esta noche a ti, ¿qué conoces tú de Jesucristo? Saben, cuando yo era niño, a mí me enseñaron a orar al Dios Altísimo. Y yo pensaba que Dios estaba tan lejos que no podía oírme. Y yo lo hacía por allá, lejos, distante. De repente me dijeron que estaba en el tercer cielo. Y eso empeoró el cuadro. Y yo pensaba, y entonces Dios, ¿cómo me puede escuchar? ¿Cómo puede estar conmigo? Eso pensaba yo cuando era niño, cuando era pequeño, un pequeño pelado. Pero entonces, después entendí, hermanos, que Él está muy interesado en caminar al lado tuyo. En caminar al lado tuyo como caminó con los apóstoles. En caminar al lado tuyo como caminó con los profetas. Él está interesado en tener una experiencia real e íntima contigo. Solamente tú y Jesús. Tú no te puedes conformar con las historias bíblicas nada más que lees en las mañanas y ya, y qué bonito. Nos sorprendemos con las historias. Y yo vengo un día, hace un tiempo atrás, un viernes, prediqué acerca de Elías. Y todos decían: amén, hermano Elías. Qué maravillosa la historia de Elías. Pero tú no te puedes conformar con la historia de Elías. Tú tienes que entender que la Biblia está entre nosotros. La palabra el propósito de la Biblia es dejarnos saber que el Dios que construyó la revelación no la ha terminado, que todavía quiere revelarse a tu vida de una manera especial. Amén. El Dios de la revelación, hermanos, el Dios que la Biblia nos muestra, nos está queriendo decir que a pesar de los grandes problemas que tengamos, tú no te puedes conformar nada más con las historias de la Biblia. Tú tienes que entender que el Dios de la Biblia es un Dios real y está aquí contigo. Jesucristo, durante su ministerio, aquellos discípulos lo vieron, sanó paralíticos, leprosos, hasta resucitó muertos. Y tú allí y tú y yo aquí con nuestros problemas. El Dios de la Biblia está dispuesto a caminar contigo hoy si tú así lo deseas. Pero aquel Pedro que respondió esa pregunta tan interesante recibió el encomio más grande. Mire lo que dijo, versículo 17. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oye, si yo hubiese estado allí, yo hubiese aplaudido a Pedro. Increíble declaración. Es el encomio más grande, pero saben, Elena de White dice, en el deseado de todas las gentes, especialmente la página 387, que Pedro con esa frase declara la fe de los 12, pero no tenía ni siquiera idea en qué consistía la misión de Jesús. ¿Cuántas veces no declaramos con nuestros labios: Señor, tú eres el Rey? Pero no tenemos ni idea lo que estamos a veces diciendo, porque no comprendemos realmente cuál es la esencia del Evangelio, qué es lo que Jesús pide realmente de nosotros. Pedro no sabía lo que estaba diciendo, no entendía, sabía lo que estaba diciendo, pero en realidad no conectaba con la misión de Jesús. Y no tiene que simplemente decirlo Elena de White. La Biblia lo dice, mire, más abajo dice, verso 21. Desde aquel tiempo Jesús comienza, ¿qué cosa? A declararles a sus discípulos que era necesario, ¿qué cosa? Ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto, resucitar al tercer día. Y Pedro lo lleva aparte y ¿qué le dice?
Señor, lejos de ti, de ningún modo, ¿qué cosa? Te suceda esto. Y entonces Jesucristo, al mismo a que le había dado el encomio más grande que usted puede encontrar en la Biblia, a ese mismo le da la reprensión más grande que usted puede encontrar en la Biblia. Mire lo que le dice: quítate de mí, ¿qué cosa? Quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan ¿quiénes? Los hombres. ¿Qué esperaban los discípulos? A un Jesús revolucionario, a un Jesús que los libertara del yugo romano, pero ellos no entendían que el Dios que vino a esta tierra se encarnó, vino para salvarnos de nuestros pecados. Y entonces es en ese momento cuando Jesucristo explica un poco lo que es la filosofía del reino de Dios. Mira lo que les dice. Él les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué le dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué cosa? Sígame. La ley del cielo es una ley de negación, es una ley que lo da todo por el que está allí abajo. Y hermano, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con Pedro? Eran nada más sus últimos 6 meses. Vino la cruz, vinieron los vituperios, vinieron las negaciones, vino el Calvario. Vino el chasco para los discípulos, todos se dispersaron. Y ese mismo hombre que había dicho: Señor, tú eres Cristo. Más adelante ustedes lo pueden ver, que la Biblia dice que caminaba ¿a qué distancia de Jesús? ¿Lo han leído? De lejos. Y más adelante dice que termina negándolo ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces lo negó. Ese mismo que había dicho: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese mismo lo negó. Pero Jesucristo dice en el capítulo 6 de San Juan, verso 39, lo leímos ahora: mi voluntad, la voluntad del que me envió, es ¿qué cosa? ¿Que yo qué? ¿No pierda qué? No pierda a ninguno, sino que cuando crean en mí, yo lo levante ¿cuándo? En los postreros días. Y entonces en oración yo le decía: Señor, yo soy ese Pedro. Muchas veces yo con mis labios te he adorado, te he declarado, Señor, como el Mesías, el Rey de mi vida. Y tal vez con estos mismos labios me enfurezco. Señor, yo soy ese Pedro. Ese Pedro que hoy te declara como el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero a veces termino haciendo lo contrario, pareciera que no estuviera siendo gobernado por ningún Dios. Señor, yo soy ese Pedro. ¿Te conozco en verdad? ¿Será que logro conectar con lo que es tu misión, con lo que tú quieres para mí? Y entonces pude entender allí por qué Jesucristo dijo: la voluntad de que me envió es que yo no pierda ¿cuántos? A ninguno. ¿Y tú sabes qué hace Dios para no perder a ninguno? Acompáñeme, vamos a ver a Pedro, a este mismo Pedro. Unos meses más adelante, Juan capítulo 21. Vamos a ver a Pedro en el lugar en donde nadie quisiera llegar. Vamos a ver a Pedro en el lugar del fracaso. Ese lugar que nadie le gusta pisar ni le gusta retornar, pero a veces caemos allí. Ese mismo Pedro vuelve otra vez a su antiguo ¿qué? Su antiguo oficio. Otra vez vuelve a ser pescador. Jesucristo ya había preguntado por él, Jesucristo ya había resucitado. Y si ustedes saben bien la historia bíblica, cuando los ángeles vienen y declaran que Jesús es resucitado, le dice a aquellas mujeres: vayan, díganle a los apóstoles, a los discípulos, que el Señor resucitó, y especialmente díganle ¿a quién? A Pedro, busquen a Pedro. Y entonces hay algo aquí que me estremece en verdad. Dice la Biblia que Pedro regresa a los botes, regresa allí a aquel mar de Tiberias, toma los botes, toma las redes, vuelve a pescar con sus amigos.
Pero entonces Jesús se aparece. Jesús buscando otra vez a su discípulo caído. Jesús buscando de nuevo al hombre que, aunque ha declarado que Él es el Rey de Reyes, vuelve y cae en el fondo. Y entonces el versículo 15 me narra algo espectacular que hace Dios aquí. Dice San Juan capítulo 21 verso 15, dice: cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Mire qué maravilla. Jesucristo había preparado ¿qué cosa? Algo de comer para Pedro. Pedro salía del agua. Salía del agua porque se había tirado al agua porque estaba pescando. Y en ese momento en que se encuentra el pecador y el redentor, el pobre Pedro allí mojado, decepcionado, tal vez llorando. ¿Qué le dices tú al Señor cuando le has fallado no una vez, sino cientos de veces? ¿Qué le dices tú al Señor? ¿Qué le diría Pedro? Tal vez en ese momento Pedro no tenía palabras. Se acerca al Señor, se le allí y le dice: Señor, yo no quería, pero momento Pedro, tranquilo. Aquí hay algo de comer, come primero. Y entonces el texto bíblico dice: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Mire lo que hace nuestro Dios. Y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. La versión original, Jesucristo le pregunta: ¿tú me amas con un amor ágape, un amor elevado, el amor de Dios? Y Pedro le responde: Señor, yo te amo con un amor fileo. O sea, algunas versiones lo traducen y dicen: yo te quiero. Yo te quiero con este amor, no sé cómo definirlo, de hermano, de amigo. Pedro, tú me amas con el amor de Dios. Algunas versiones dicen: Señor, yo te quiero. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. Vuelve Jesús y le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas con amor ágape, con el amor de Dios, con el amor que lo deja todo por el objeto que ama? ¿Tú me amas así? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero, Señor. Y entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y aquí amor desciende y dice así. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan. No le preguntó: ¿tú me amas? Sino que le preguntó: ¿tú qué? ¿Tú me quieres? El amor desciende. El amor desciende y exalta a aquel que está caído. El amor de Dios, hermanos, ese amor ágape, Él está aquí. Pedro no le ama con amor ágape. Pedro apenas está aquí abajo amándole. Y ahora Jesús le dice, se acerca a él, desciende hasta donde está él, el pobre pecador, y le dice: Pedro, está bien, aquí estoy, a nivel tuyo, ¿me quieres? ¿Tú me quieres entonces? Y entonces Pedro le dice, se entristece, empieza a llorar y le dice: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Tú sabes todas las cosas. Tú me conoces desde el fondo de mi corazón. Tú me conoces. El Señor sabe, hermanos queridos, cuando de nuestros labios salen verdaderamente cosas sinceras y cuando no. El Señor sabe por lo que tú has pasado durante estos días, si has caído o no. El Señor sabe si has caído y aún así lo declaras como Rey de Reyes. Él ahora viene, desciende por su discípulo y le dice: yo también te quiero. Entonces, apacienta, ¿qué cosa? Apacienta mis ovejas. Lo comisiona, le da una misión, porque Jesús sabe que el mejor camino a la salvación es de aquel hombre que toma la Biblia y predica a los demás. Jesús lo sabe. Es por esa razón que lo comisiona. Y saben, hermanos queridos, la vida de Pedro nunca fue igual a partir de ese momento. Pedro pudo entender quién era Jesús. Ahora sí yo creo que Pedro puede decir: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Pedro conoce tan bien a su maestro que está dispuesto a morir por él. Está dispuesto a darlo todo por él. Ahora tú sabes quién es Jesús.
Es el Dios que desciende hasta donde tú estás para rescatarte. Amén. Qué maravilla de Jesús. Yo necesito ese Jesús. ¿Y ustedes? Yo necesito ese Jesús. Lo necesito hoy en mi vida. Lo necesito ahora en mi corazón. ¿Cuántos quisieran abrirle el corazón a Jesucristo y decirle: oh Señor, te he declarado tantas veces como Rey de Reyes en mi vida, pero con mis actos no he hecho lo mejor, Señor? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor esta noche: oh Señor, transfórmame? Ven aquí a mi corazón ahora, desciende hasta donde yo estoy. Tú conoces el amor que profeso por ti, pero si tú te comisionas y haces la misión que Cristo vino a hacer a esta tierra, que en un principio ellos nunca entendieron, pero que después comprendieron, yo te voy a decir una cosa: tú vas a conocer al Maestro de verdad. Porque la mejor clave de conocer de Jesús es predicando de su amor, tomando la palabra de Dios en tu mano, tu corazón en la otra mano, y hablando del amor de Cristo que te redimió. ¿Cuántos quisieran esta noche decirle al Señor: Señor, yo soy ese Pedro, necesito que vengas por mí ahora, aquí, Señor, estoy, ven a mi corazón? ¿Cuántos quisieran decirle eso al Señor esta noche? ¿Usted sería capaz de hacer algo más? Yo quiero pedirle que se ponga en pie, allí donde te encuentras. Señor, cuán imperfectos somos, Señor, tan pequeños. Tú conoces, oh Dios, nuestros corazones, nuestras verdaderas intenciones. Pero si hoy, Señor, estamos lejos de ti, te rogamos, Señor, que vengas y nos rescates del hoyo en el que estamos. Si hoy de repente, Señor, hay algún Pedro aquí en esta noche que se encuentra lejos nuevamente tirando las antiguas redes de fracaso, redes de pecado, Señor, que aunque conoce de ti, conoce la Biblia, conoce de teología, y aún con todo, Señor, todavía sigue allí. Si aquí hay alguno de esos jóvenes, yo te suplico, Señor, que vengas a nuestras vidas como hiciste con Pedro, y nos hagas entender, Señor, que tú estás allí a nuestro lado, que quieres caminar con nosotros como caminaste con los apóstoles, como caminaste con tus discípulos, y transformar nuestras vidas por completo, y que así tengamos que ir a cualquier rincón de esta vida, podamos saber que vamos contigo, de tu mano, en tu compañía. Aquí estamos, Señor. Ven a nosotros hoy. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.